el mundo rural y el mundo urbano están marcadas más por variables como la edad o el nivel de estudios que no por el hecho de vivir en el medio rural. Es además una integración del mundo rural y el mundo urbano no subordinada ni dependiente como antes. Cuando antes se hablaba de la dependencia entre el mundo rural y urbano, se hablaba de una dependencia subordinada de lo rural a lo urbano. Hoy esa interacción es diferente porque se hace en un marco de síntesis rural-urbana en la que se revalorizan los territorios rurales como espacios de bienestar y calidad de vida. Todo ese conjunto de cambios socioeconómicos, que de manera muy breve he pretendido esquematizar, hacen que se vayan planteando algunas, o replanteando, o cuestionando, diría, algunas ideas que se habían tenido sobre el desarrollo de los territorios rurales. Se plantea actualmente en los debates si tiene sentido continuar dedicando recursos públicos a financiar políticas dispersas y desconectadas unas de otras, que aunque todas persiguen la cohesión, lo persiguen de manera dispersa y disociada. Se plantean si no sería mejor diseñar políticas destinadas al desarrollo de áreas más amplias, de territorios más amplios, buscando impulsar intercambios económicos y sociales entre las poblaciones urbanas y rurales, diseñada no mediante una lógica sectorial, sino con una lógica integral. En este planteamiento se considera, por ejemplo, que es más importante para el desarrollo de los territorios rurales la definición del mapa de centro educativo o de salud, la red de carretera, la red de banda ancha de las telecomunicaciones, la instalación de parques tecnológicos o la definición de la fuente de energía renovable, que no la concesión de un programa de desarrollo rural del estilo de los anteriores programas LEADER o incluso del actual reglamento FEADER. Se dice, es mucho más importante esas otras cosas que tienen que ver con el desarrollo territorial que no programas específicos que tienen que ver con la idea que ha estado dominando en los últimos 20 años sobre el desarrollo rural. Obviamente, se sigue reconociendo la importancia de mantener unos territorios rurales vivos y dinámicos para continuar con el modelo de civilización europea, basado, como sabemos, en el equilibrio adecuado entre áreas rurales y urbanas. Asimismo, se valora la diversidad de los territorios rurales como una gran fortaleza que debe ser aprovechada. Se reconoce, sin embargo, que hay territorios rurales donde existen sistemas alimentarios locales competitivos, donde la agricultura y más concretamente el sector agroalimentario es el gran motor de desarrollo, pero hay otros territorios rurales donde la agricultura es poco relevante y donde su desarrollo ha de basarse en el potencial, por ejemplo, que encierra el patrimonio natural. Y también hay territorios rurales que están cercanos a espacios urbanos, a grandes ciudades, con los que mantienen buenas interacciones e intercambios económicos y sociales, y esa situación estratégica es la que hay que aprovechar para el desarrollo de esos territorios. Con lo cual, diversidad de los territorios rurales es un valor, pero hay que tratar esa diversidad de acuerdo con la situación y el potencial y el elemento fundamental que en cada territorio actúa una actividad u otra a la hora de promover política. Voy a entrar a analizar los cambios políticos institucionales que a nivel local, regional y de la Unión Europea explican de algún modo el debate y ese nuevo escenario que estamos teniendo ahora en la apertura de las discusiones sobre el escenario financiero. Lo anterior eran cambios socioeconómicos que vienen de carácter estructural y estos son cambios políticos institucionales. Y ahí me gustaría destacar varios de ellos. El primero es, sin duda, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que ya lo ha hecho referencia el señor Constantinou, la Estrategia 2020, así como la llegada de una nueva Comisión Europea, de la que forman parte nuevos comisarios en áreas muy estrechamente relacionadas con la política de cohesión. Ha entrado un nuevo comisario de Agricultura, un nuevo comisario de Política Regional, y eso implica, aparte de un impulso nuevo, también implica introducir una nueva forma de ver los temas relacionados con los territorios. La Comisión Europea se ha apresurado, de manera correcta, a señalar que las políticas de la Unión deben enmarcarse en los objetivos de la cohesión social, económica y territorial que establece el Tratado de Lisboa, así como en el objetivo de una mayor eficiencia y transparencia en su aplicación.
Ello significa reorientar, como dicen los documentos de la Comisión, algunas de esas políticas, promover una mejor coordinación entre ellas, una mayor integración de sus acciones a nivel de los territorios e impulsar la participación de los actores, tanto sociales como institucionales, presentes en el territorio. Se reconoce de algún modo en estos documentos que las políticas de desarrollo rural, tal como han sido tratadas hasta ahora de manera disociada, bien con una visión agrarista a través del FEOGA o con una visión territorial de corto alcance a través de los programas LEADER o del actual reglamento FEADER, son insuficientes para garantizar el bienestar de la población rural si no van acompañadas de políticas que impulsen la mejora de las infraestructuras y de los equipamientos. Pero también se reconoce en estos documentos que unas políticas centradas solo en la financiación de grandes inversiones en infraestructuras a escala regional, sin tener en cuenta la participación y demanda de la población local, son igualmente insuficientes. En esta línea de reflexión, la publicación del Libro Verde de la Cohesión Territorial, elaborado por la DG Regio a finales del 2008, constituye, desde mi punto de vista, un importante elemento de cambio, ya que plantea cambios regional y territorial. El Libro Verde de la Cohesión puede verse como un punto de inflexión, por no decir de ruptura, en las orientaciones seguidas por esa política europea de desarrollo regional territorial desde su creación hace ya 30 años. El Libro de Cohesión Verde habla de polos rurales como ámbitos territoriales de actuación donde centrar las distintas medidas de política de desarrollo, reduciendo así al nivel local la escala regional en la que habitualmente se habían diseñado las políticas de desarrollo desde estas instancias de la Unión Europea. En este sentido, el Libro Verde es un documento innovador, puesto que introduce una nueva mirada al desarrollo de los territorios rurales, superando los anteriores enfoques descendentes, verticales y administrativistas que surgían desde la dirección de la política regional. Y también superan esa visión de que el desarrollo y la cohesión territorial se podía hacer sobre todo a través de inversiones en grandes infraestructuras y equipamientos financiados por el Fondo FEDER y fondos de cohesión. El Libro Verde, de alguna manera, replantea esas cuestiones desde una instancia administrativa que tradicionalmente ha estado marcada por actuar a la escala regional y con políticas descendentes, verticales y administrativistas. Lo que realmente se plantea en el Libro Verde es que la verdadera cohesión de los territorios rurales europeos no puede hacerse a partir de grandes inversiones en infraestructuras, sino creando un escenario favorable para que surjan iniciativas emprendedoras y para que sea la propia población la que participe en la formulación de su estrategia de desarrollo. La política de cohesión pasa, por tanto, de ser tratada como una política, como he dicho antes, descendente y administrativista, a verse como una política que ha de introducir metodologías ascendentes, de abajo arriba, de participación social y que debe trabajar también a escala local a partir de un nuevo sistema de gobernanza. Un tercer elemento de cambio político institucional es hacer balance, o se está haciendo balance, sobre la aplicación del Reglamento de Desarrollo Rural y del Fondo FEADER. ¿Por qué quiero introducir este elemento en el debate político institucional? Por lo siguiente, porque el Reglamento de Desarrollo Rural y el Fondo FEADER El Reglamento de Desarrollo Rural y el Fondo FEADER, que se aprobaron en 2005, es el intento, desde mi punto de vista, más ambicioso realizado por la DG Agri de integrar los enfoques agrario y territorial dentro de la política agrícola común. Fue un esfuerzo, desde mi punto de vista, loable. Se creó un fondo propio, el FEADER. El reglamento ha sido un modo bastante loable en su planteamiento de integrar algunas de las políticas destinadas a la cohesión social y económica
que estaban dispersas, sobre todo las relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural. Al integrarlo en el reglamento FEADER, entendían que la actividad agraria es un elemento fundamental para el desarrollo de las áreas rurales. La figura de los contratos territoriales de explotación era la vía para concretar en la práctica este enfoque agroterritorial, haciendo que los agricultores tuvieran en cuenta las implicaciones de su actividad sobre el territorio circundante. Integraba además la iniciativa comunitaria líder en la política común europea a través del reglamento. Dejaba de ser una iniciativa de la Comisión para convertirse en un eje fundamental de la política europea. Era, por tanto, una excelente oportunidad para aplicar por primera vez a nivel de la Unión Europea una política agraria y rural integrada y orientada al desarrollo tanto de la agricultura como de los territorios rurales. Sin embargo, y esto es una opinión muy personal, pero también avalada por algunos estudios, creo que una vez ya bastante avanzado el proceso de aplicación del Reglamento de Desarrollo Rural y del Fondo FEADER, el balance, desde mi punto de vista, no es satisfactorio, desde el punto de vista de los objetivos integradores con los que se presentó. Si el Reglamento FEADER se presentó con un objetivo de integrar la agricultura, el desarrollo rural, el territorio y el medio ambiente, el balance, desde mi punto de vista, de acuerdo con esos objetivos iniciales, no es satisfactorio. ¿Por qué? Primero, porque los ejes del reglamento, los 4 ejes del reglamento, se han aplicado de manera fragmentada, muy disociada. Los contratos territoriales de explotación se han aplicado de manera excepcional, no de manera generalizada. Ahí, en el caso español, prácticamente los contratos territoriales de explotación no se aplican en ninguna comunidad autónoma o excepcionalmente en alguna. Con lo cual, esa figura, que era el contrato territorial, que era la figura en la que se concretaba en la práctica la integración entre la agricultura, el territorio y el medio ambiente, al no aplicarse, prácticamente el reglamento se ha ido fragmentando en la aplicación de cada uno de los ejes por separado. Luego, las acciones y filosofía ascendente de la antigua iniciativa líder, que quedaron incluidas en el reglamento a través del 3er y 4º eje, se han convertido en unos ejes 3 y 4 mal dotados, bastante indefinidos, y en ellos los grupos de desarrollo rural están hoy sumidos, y me lo puede confirmar Aurelio en su intervención, sumidos en una grave confusión, yo diría que hasta incluso en una cierta inseguridad jurídica, que incluso ha conducido a su práctica desaparición en algunas regiones europeas. Mientras que estaban en la iniciativa de la Comisión, los grupos líderes tenían seguridad jurídica, mientras que al integrarse en el reglamento FEADER han quedado dependientes de decisiones político-administrativas que en algunas regiones han conducido incluso a su práctica desaparición. Por eso, desde mi punto de vista, al no haber sido satisfactoria la experiencia del Reglamento de Desarrollo Rural FEADER, se plantea la necesidad de proponer nuevos modelos de integración de las políticas destinadas a la cohesión social y económica de los territorios rurales. El escaso éxito del Reglamento de Desarrollo Rural y del FEADER en su propósito integrador muestra de algún modo las dificultades que tiene la Dirección General de Agricultura para liderar las futuras políticas de desarrollo rural en la Unión Europea. La necesidad de enfatizar de nuevo los temas relacionados con la agricultura en un contexto en que hay necesidad de reactivar el discurso agrario, hay necesidad de potenciar de nuevo el sector agroalimentario en la Unión Europea, pues esa necesidad de enfatizar desde la Dirección General de Agricultura y desde la Comisión de Agricultura ese papel del sector agroalimentario, pues plantea, desde mi punto de vista, serias dudas sobre si la Dirección General de Agricultura es la instancia de la Comisión Europea más idónea para liderar la futura política de desarrollo rural en el nuevo escenario de la cohesión. Sin ninguna duda, el consenso sobre la necesidad de coordinar las políticas destinadas a la cohesión social y económica de los territorios rurales existe. Basta con ver los documentos de la Comisión. Este consenso, como digo, se refleja en los documentos de la Comisión. Hay una voluntad de consenso entre las distintas en el Colegio de Comisarios, entre las distintas instancias de la Comisión Europea. Sin embargo,
en la realidad, en estos momentos al menos del debate, y espero que conforme se vaya avanzando en el debate del nuevo escenario financiero se vayan clarificando las posiciones, pero en este momento del debate se observan diferencias entre las distintas instancias comunitarias por asumir el protagonismo en la gestión de las futuras políticas de desarrollo territorial. Desde mi punto de vista, y me alegro de que esté aquí conmigo el señor Constantinou, porque puede también refutar o contrastar algunas de mis opiniones, desde mi punto de vista la DG Agri, la Dirección General de Agricultura, aboga por una cierta continuidad. Es decir, porque el desarrollo rural siga estando en el segundo pilar de la política agrícola común. No sé si esta posición de seguir manteniendo el desarrollo rural territorial en el segundo pilar de la PAC lo es por razones estratégicas de legitimarse socialmente vinculando esta política al objetivo más amplio de desarrollo rural, o bien por un interés más táctico de no perder fondos en un escenario cada vez más restrictivo. No lo sé, es un tema que no conozco, pero me gustaría tener una opinión a ese respecto, cuáles son las razones profundas, de verdad, para mantener desde la DG Agri la continuidad en el planteamiento de que el desarrollo rural siga estando vinculado al segundo pilar de la política agrícola común. No se comprende bien, al menos yo no lo comprendo bien, cómo desde la Dirección General de Agricultura se continúa reivindicando un protagonismo en temas de desarrollo rural, que, repito, en temas de desarrollo agrario no hay ninguna duda, es la Dirección General apropiada para ello, pero no comprendo bien cómo desde la Dirección General de la Agricultura se sigue reivindicando un protagonismo que creo que va perdiendo paulatinamente en temas de desarrollo rural territorial. Creo que los temas de desarrollo rural territorial son temas que superan ya el ámbito específico de la agricultura, superan incluso el ámbito que ha estado vinculado al segundo pilar de la PAC, y habría que ir hacia un ámbito de lógica no sectorial, sino integral, de convergencia con otras políticas, de acciones destinadas a la cohesión social y económica de los territorios. En sintonía con estos planteamientos, por ejemplo, encontramos que la Dirección General de las Regiones apuesta, por ejemplo, porque el eje 3 y el eje 4 y parte incluso del eje 2, todos los temas ambientales de la Red Natura, pueda pasar al ámbito de competencias de esta Dirección General, es decir, que salgan del Reglamento de Desarrollo Rural FEADER para que se integre y se financie con otros fondos distintos a los fondos vinculados a la política agrícola común, como puede ser el FEDER, los fondos de cohesión, que entienden son de mayor magnitud, más importantes que los que puedan destinarse al segundo pilar de la PAC en un escenario restrictivo donde la potenciación del sector agroalimentario va a hacer que el primer pilar de la política agrícola común siga siendo un pilar verdaderamente importante en esta etapa del nuevo escenario financiero. En todo caso, y ya con esto voy finalizando, en todo caso, el actual debate y discusión sobre el nuevo escenario financiero de la Unión Europea dará lugar a un nuevo modelo de política territorial y a un nuevo sistema de gobernanza, que tendrá efectos sin duda en las diversas políticas nacionales. Y esta cuestión no es baladí, ya que según cual sea la instancia administrativa de la Unión Europea que asuma el protagonismo en la canalización de los fondos de la política de cohesión territorial, serán a nivel nacional y regional unos departamentos u otros los encargados de aplicarlo en sus territorios. En el caso español, por ejemplo, si la Dirección General de Agricultura sigue siendo la protagonista de canalizar los fondos del desarrollo rural, el segundo pilar de la política agrícola común, pues obviamente en los territorios nacionales o regionales serán los departamentos de agricultura los que canalizarán este tipo de fondos. Si es otra instancia administrativa de la Comisión, pues se aplicarán en el Estado, en el territorio nacional, pues a través no de Agricultura, sino del Ministerio de Economía o del Ministerio de Fomento o de las consejerías de Desarrollo Territorial o de Fomento y no de Agricultura. Por eso digo que el que se canalice o no los fondos a través de una instancia u otra administrativa a nivel europeo tiene unos efectos y unas repercusiones directas sobre el sistema de gobernanza en los territorios nacionales y regionales.
Sea como fuere el nuevo sistema institucional de la política europea de cohesión, lo cierto es que el medio rural constituye hoy un elemento fundamental de vertebración social y económica de los territorios menos desarrollados de la Unión. Por ello, creo que deben garantizarse unas condiciones de vida dignas para la población y se deben crear las condiciones en infraestructuras y servicios para que se puedan desarrollar iniciativas de desarrollo y promover interacciones e intercambios económicos y sociales con el mundo urbano. Es evidente que el bienestar de la población dependerá de muchas acciones, unas procedentes de la iniciativa privada, otras de la iniciativa pública. En lo que se refiere a las políticas públicas, hay que tener claro que las políticas sectoriales, como la agraria, responden a lógicas distintas de las que guían las políticas horizontales, como son las de cohesión. Mientras que las sectoriales, como la agraria, se dirigen a un determinado sector de actividad, la agricultura, y a un determinado grupo de población, los agricultores, las políticas horizontales se basan en una lógica integral, buscan la cohesión, se dirigen al conjunto de la población que residen en el territorio. Por eso creo que los intentos de integrar de manera forzada políticas sectoriales y territoriales, como ha sido el ejemplo del reglamento FEADER, desde mi punto de vista no han sido satisfactorios. Otra cosa distinta es buscar fórmulas de coordinación que siempre son deseables, pero de coordinación entre políticas que responden a lógicas distintas, no de integración forzada en una sola política. De ahí que mi posición en el debate sea la de que hay que promover una política de desarrollo territorial que no tenga que estar canalizada a través de los departamentos sectoriales de agricultura, sino a través de agencias interdepartamentales de desarrollo territorial. Podrían coordinarse actuaciones, pero, insisto, la PAC tiene que ser una PAC orientada fundamentalmente a promover un sector agroalimentario sostenible, moderno, eficiente, y la política de desarrollo territorial es otra cosa. La política de desarrollo territorial es una política dirigida al conjunto de la población rural, al conjunto del territorio, de carácter horizontal, y todas las coordinaciones bienvenidas, pero no integración forzada. En ese escenario tendría que definirse un nuevo sistema de gobernanza en los territorios rurales que supere el que hasta ahora ha sido la base de la aplicación de los programas LEADER. Soy el primero en reconocer, y lo sabe Aurelio porque me lo ha oído en varias ocasiones, el gran valor y la gran importancia que han tenido los grupos de acción local en la construcción de identidad comarcal, en la creación de institucionalidad en el medio rural, en la aplicación de una metodología ascendente y participativa. Pero creo que hay que empezar a admitir y a reconocer que han cubierto un ciclo, que sus funciones y tareas están siendo superadas por los propios acontecimientos y cambios socioeconómicos de los territorios rurales, por lo que debe innovarse en los sistemas de gobernanza del territorio, promoviendo formas nuevas de cooperación y concertación de intereses en el que se implique una variedad mayor de grupos y de actores sociales y económicos en el territorio que hace 20 años no existían. Los grupos de acción local, en mi opinión, deben refundarse, variar su punto de mira para concentrar sus esfuerzos en las políticas de desarrollo territorial, que son las que se van a impulsar en el futuro, donde pueden jugar los grupos de acción local un papel similar al que jugaron al comienzo de los años 90 en el marco de la política agrícola común. En los años 90, en la política agrícola común no se hablaba de desarrollo rural. Los grupos de acción local sirvieron para ruralizar la política agrícola común, para introducir una sensibilidad rural, una metodología ascendente, participativa, en el marco de una política que tradicionalmente había sido vertical y administrativista. Hoy creo que le corresponde a estos grupos introducir en las políticas de desarrollo territorial esa cultura ascendente y participativa. Podríamos decir que mientras que antes ruralizaron la PAC, hoy los grupos pueden ruralizar las políticas de cohesión territorial y las políticas de desarrollo regional, introduciendo esos elementos ascendentes y participativos. Creo que el campo que ha abierto el Libro Verde de la Cohesión es un campo interesante y bastante favorable para ello. Tal vez sea la ocasión de crear un nuevo modelo de vertebración a través de grupos de desarrollo territorial donde se integren los anteriores grupos de acción local y los diversos grupos que se extienden por el territorio hoy, promovidos por los muchos programas que de manera dispersa y disociada se han desarrollado en el marco de las distintas políticas europeas.
En definitiva, y finalizo, los territorios menos desarrollados de la Unión Europea necesitan de la convergencia, de la integración de las diversas políticas que hoy se aplican de forma dispersa y sin mucha coordinación. No basta con invertir en infraestructura y equipamientos si la política de cohesión no va acompañada de medidas que promuevan el acceso de la población al mercado de trabajo y mejoren la calidad del capital humano en formación educativa e instrucción profesional. O si no se complementan estas políticas de infraestructura con otras políticas que impulsen el desarrollo de sectores productivos en los territorios. En caso contrario, hacer grandes infraestructuras de transporte, de carretera, serán vías de salida para una población local que buscará en otros territorios las oportunidades que no encuentran en el suyo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Se encuentra también con nosotros, y quiero agradecer su presencia, de don Aurelio García Bermúdez, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural y presidente también de la Red Extremeñas, que aglutina a los 22 grupos de desarrollo. Persona muy comprometida con el mundo rural, con el desarrollo y muy conocedor de los grupos LEADER y PRODE que operan en el territorio. Lo cual tiene la palabra Aurelio. Muchas gracias, buenos días. Gracias, presidente. Gracias, presidente de la tarde. Bueno, hablar después de Eduardo Moyano, que yo también estoy en el foro IESA y ese documento lo hemos elaborado en conjunto, pues me cuesta. Es verdad que no estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Hay algunas cuestiones importantes que hay que debatir con tranquilidad, pero sí en la mayoría del documento. Creo que este es lo dije el otro día en la Constitución, que los parlamentos empiecen a hablar de el debate rural-urbano, me parece que es el sitio ideal, el sitio idóneo, porque después es donde tenemos que hacer las leyes, donde luego tenemos que pegarnos para ver que realmente lo que se habla aquí al final quede en las leyes que los parlamentos hacéis o hacen para el día a día del mundo rural o del mundo urbano. Es muy difícil al final que las leyes distingan el tema, ¿no? Y hoy es un día especial, además, para debatir aquí en Extremadura, porque, como se ha dicho ya, por activa y por pasiva, se aprueba el Estatuto de Extremadura. Y el Estatuto de Extremadura, como todos los estatutos y como todas las constituciones, dejan claro que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y en este momento los ciudadanos del mundo rural tenemos las mismas obligaciones, pero no tenemos los mismos derechos. Y eso hay que cambiarlo. Porque si la OCDE, en su informe en Canadá hace poco, decía que el futuro está en copiar del mundo rural, en copiar cómo estamos trabajando la diversificación en el mundo rural, cómo estamos superando la crisis en el mundo rural, no sé si la estamos superando o es que estábamos en crisis y la OCDE no lo ha entendido. Si el Consejo Económico y Social de Europa dice, por 268 votos a favor y 6 abstenciones, que tenemos que aprender todos los ciudadanos europeos del mundo rural, si la agricultura todos decimos que es fundamental, si la ganadería es fundamental, si conservar el territorio y el medio ambiente en ese 92% en el que vivimos en el territorio rural es fundamental, si la transformación de los productos y las cooperativas es fundamental, si todo esto es fundamental, ¿por qué nos cuesta tanto conseguir un solo euro para el mundo rural? ¿Por qué durante 30 años no ha habido un modelo europeo de desarrollo rural? ¿Por qué no están conformes los agricultores con la PAC? ¿Por qué no estamos conformes los que trabajamos en la diversificación económica del mundo rural? ¿Por qué no están conformes los ayuntamientos pequeños que trabajan en el mundo rural? Luego algo estará fallando para que si todos tenemos que tener los mismos derechos y no lo tenemos, y sin embargo todas las instituciones hablan del futuro de Europa a través del mundo rural o de la intersección entre rural y urbano, que es muy difícil, e intentaré luego dar mi opinión sobre cómo se puede hacer, que no es nada fácil, algo habrá que hacer. Si además todas las medidas que hagamos en el mundo rural sobre el mundo urbano nos perjudican y no nos favorecen, el tema mujer, el tema jóvenes, el tema mayores, el tema servicios sociales, el tema de educación, el tema sanidad, el tema de transportes, el tema de nuevas tecnologías, en todo estamos por debajo. Pero estamos en una cosa por encima, aparte de la calidad de vida, y es que en dos cosas. Primera, que ya somos más habitantes los del mundo rural que los del mundo urbano, luego somos mayoría.
y esa mayoría debería reflejarse en algún sitio. Y segundo y más importante, el 53% del empleo que se crea se está creando en el medio rural, en toda Europa. Luego no parece muy lógico que, teniendo todas las inversiones en el mundo urbano, los que hemos decidido vivir en el mundo rural estemos realmente creando empleo, estemos realmente trabajando la agricultura y la ganadería en un 50% del territorio, estemos manteniendo el 92% del territorio y, sin embargo, hasta el año 2005, como decía Eduardo, no hayamos tenido un fondo europeo agrario para el desarrollo rural. No tiene sentido. Y repito, porque Europa hasta ahora, hasta el 2005, yo no soy tan crítico con el FEADER, ahora lo diré por qué, no ha tenido un fondo para los territorios rurales. ¿Qué han hecho los Estados? Todos los Estados miembros. Pero han hecho una política interesante. Nadie puede decir que no estamos mejor que hace 30 años, tanto en lo rural como en lo urbano. Las regiones igual, cada una ha hecho su política, y los ayuntamientos, que para mí han sido el motor transformador del mundo rural, los ayuntamientos pequeños, que han pasado de las aceras y de los cementos y de los brocales, como dice Jaime Izquierdo en tu tierra, a la innovación, al conocimiento, al empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el mapa que teníamos, y ese es el mapa que tenemos. Y cuando nos encargan hablar de desarrollo rural y urbano, yo me pongo a temblar. Porque cuando te reúnes con los urbanitas de ciudades importantes y le cuentas esto, les suena chino. Pero el que un parlamento, que todos los parlamentos regionales y que la Comisión Europea y que el Comité de las Regiones, por primera vez en estos años, empiecen a decir aquí hay algo que falla entre lo rural y lo urbano, es importante. Vamos a intentar, a ver si podemos entre todos, dar las claves para cómo podemos colaborar. Nosotros fuimos absolutamente defensores del fondo FEADER. Es verdad que hemos tenido problemas con las OPAs, con mis compañeros y amigos de las OPAs que están ahí, porque no se ha entendido cuál era la función del primer pilar y del segundo pilar, o mejor dicho, del primer pilar y del pilarín, del que es el segundo. Es así. No se ha entendido y nos hemos estado pegando, y si eran galgos o eran podencos, alguien se ha beneficiado del tema. Y lo que era un fondo de 4 ejes para trabajar conjuntamente en la competitividad agraria, en el medio ambiente, en la calidad de vida y en la metodología participativa, pues es verdad que no se han hecho bien los deberes, Eduardo, pero no es culpa de los grupos de acción local y no es culpa del fondo ni es culpa del método, es culpa de los gobiernos. Que varios gobiernos regionales no hayan querido poner en marcha el FEADER y hayan deshecho los grupos de acción local en el territorio y se les haya permitido, es un tema que no era del fondo. Es un tema de que políticamente esos gobiernos han hecho, bueno, pues, de su capa un sayo. Pero los 2.126 grupos que estamos trabajando en Europa, repito, 2.126 comarcas desarrollándonos a la vez, las 262 comarcas de España o las 24 de Extremadura, los 7.000 ayuntamientos de España y los miles y miles de empresarios y colectivos, sí estábamos de acuerdo con el fondo FEADER. Pero es verdad que pensábamos que cuando las estrategias dicen que la metodología participativa y la gobernanza tiene que estar presente en los 4 ejes, es verdad que luego analizando nos hemos quedado solo en el eje 3 y en el eje 4. Y en el eje 1 y en el eje 2 no hay esa gobernanza y no hay esa participación ciudadana. Pero no es el fondo, repito, ni el método, es cómo se ha aplicado a nivel político en los distintos países. ¿Y en qué momento estamos? Hablar de FEADER es pasado, lo tenemos que llevar a cabo, acabar los PDRs y seguir adelante en este momento. Nosotros teníamos y tenemos muchas dudas todavía de dónde debemos estar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Eduardo que hay que ir del desarrollo rural al desarrollo territorial, o del desarrollo rural con base territorial en el territorio, como lo queramos definir. ¿Dónde debemos estar? Es la pregunta que decía el profesor. Nosotros nos dirigimos a la Dirección General Regio el año pasado. Se entiende que si es un desarrollo territorial, podríamos tener cabida en la Dirección Regio. Hubo 3 seminarios sobre desarrollo rural urbano en Bruselas. Yo estuve en los 3. Aguantamos el primero. Solo hubo ponencias de Madrid,
de Toulouse, de París, ciudades muy grandes. No nos nombraron. Fuimos al segundo, no nos nombraron. Fuimos al tercero, los municipios rurales pequeños. Y todo lo que sacamos en conclusión, ya lo dije aquí también otra vez, es que las ciudades están preocupadas porque sus ciudadanos se le pueden ir al mundo rural. O sea, no están preocupadas las ciudades por la unión de rural-urbano y cómo podemos desarrollar los pueblos de nuestra región. Esa no era la situación. Y salimos huyendo de la Dirección General Regio. Y nos fuimos de nuevo a la Dirección General de Agricultura. Constantino era el director general. Aquí podemos estar, pero va a haber un eje, va a haber dos. Vamos a estar dentro de la PAC, vamos a estar fuera. Va a haber un fondo propio para el desarrollo rural, territorial. Va a haber un fondo amplio de la PAC en el que podamos estar. Ese es el debate en este momento. Y es un debate complicado. Ya ha salido la primera comunicación. Pero haya lo que haya, nosotros vamos a defender que tiene que haber programas para los territorios rurales, para los 2.126 que estamos ahora desarrollándonos a la vez, o para los que quieran desarrollarse. Yo no entiendo que a un territorio se le diga a usted ya no tiene fondos para desarrollarse. Lo haremos de una manera territorial, refundaremos los grupos de acción local, meteremos más colectivos, buscaremos una ampliación del desarrollo. Pero no puede haber un periodo 2013-2020 sin desarrollo rural territorial. Y no puede haber de nuevo una disputa con los compañeros de la agricultura o de la ganadería, porque todos somos necesarios y fundamentales en el territorio rural, en algunos más y en unos menos la agricultura, en unos más la diversificación económica y en otros más la ganadería o el medio ambiente. Pero no nos podemos dejar engañar de nuevo, y desde los grupos de acción local lo vamos a intentar y vamos a seguir luchando. ¿Y cómo podemos hacer? Y voy a intentar definirlo. ¿Cómo podemos hacer para convencer a los urbanos? No es fácil, aquí lo hemos dicho, el presidente ha dicho 5 ejes, Guillermo Fernández Vara, Eduardo ha dicho también algunas cosas, la comisión también lo ha dicho, pero ¿cómo llegamos a los urbanos? ¿Qué institución es la de la ciudad con la que podemos empezar a trabajar en conjunto esa nueva gobernanza? ¿Qué institución tienen los grupos de Madrid con Madrid para desarrollarse en conjunto? Pues Extremadura no es un buen ejemplo. Extremadura es una región rural, con ciudades muy pequeñas. O Asturias, están aquí los compañeros. Pero Cantabria, que tiene el 50% Santander y el otro 50% la zona rural, ¿cuál es el interlocutor en Santander? No es fácil. El Parlamento puede ser, a través del Parlamento, de las leyes, pero hay que crear la figura de esa interrelación rural-urbana. Si me permitís, yo voy a leer algunas de las claves que yo creo que la red española creemos, que desde la red europea creemos, que se deberían tener en cuenta para poner en marcha esta interrelación, que todos defendemos, pero que no es fácil llevar a cabo. La concepción tradicional que distingue claramente, o que distinguía hasta ahora, entre mundo rural y mundo urbano, necesita de nuevas interpretaciones y planteamientos. Y ahí estamos todos de acuerdo. En la actualidad, las áreas rurales y urbanas forman parte de un sistema regional, nacional, internacional, relacionado por complejas fuerzas de tipo económico, social, cultural, político, ambiental, etc. La revolución de los transportes y las telecomunicaciones está originando una nueva concepción del espacio y es necesario reconceptualizar sus interacciones. Los conceptos de límite y de frontera, de los que se hablaban en los primeros documentos, se reinterpretan y pasan a ser considerados espacios de ser de separación a serlos como espacios de unión de ambas realidades. La separación tradicional entre el campo y la ciudad deja paso a una estrecha imbricación que abre un escenario de oportunidades en el que es muy importante establecer mecanismos para gestionar la crisis provocada por el cambio de paradigma, y yo soy un defensor de que va a haber un cambio de paradigma a partir de esta crisis, y para hacer efectivo el reto común de construir territorios eficientes, competitivos y equitativos con criterios de sostenibilidad. Ello está posibilitando nuevas pautas de asentamiento, la revitalización económica rural y la aparición de nuevas oportunidades económicas, sociales, culturales y muy particularmente ecológicas derivadas de la consideración del territorio como proveedor de bienes y servicios ambientales. Quizás el reto se concentra en establecer un importante sostén
de interconexiones que permita construir un sistema equilibrado y sostenible, a la vez que permita la existencia de unas ciudades, más donde se pueda vivir mejor, y de un campo o de un territorio rural, más campo, más rural. Los sistemas territoriales se conciben como conjuntos integrados con distintas partes que están en constante relación las unas con las otras. Habéis oído esta mañana aquí en todas sus intervenciones. Las ciudades dependen del mundo rural para abastecerse de muchos recursos indispensables para la vida: alimentos, agua, espacio, energías renovables, lo hemos dicho esta mañana, lo ha dicho el presidente, y recíprocamente el mundo rural cuenta con un alto grado de dependencia de la ciudad, cada vez más, en lo que se refiere a los flujos de conocimiento, información, servicios económicos, culturales, sociales, educativos, etc. Yo siempre digo un ejemplo. Cuando antes los jóvenes se iban a la universidad desde las zonas rurales, lo celebrábamos. Ahora, cuando se van, tenemos dificultades para que vuelvan. Este podría ser uno de los primeros flujos, los jóvenes mejor formados en las ciudades que vuelvan a las zonas rurales. No hay una sola medida para que vuelvan los jóvenes a las zonas rurales. Y si hay alguna medida para becar a los jóvenes, es para que se queden de nuevo en la ciudad. Este es uno de los flujos importantes que tenemos que crear entre la relación rural-urbano. La conectividad o capacidad del sistema para establecer conexiones con otros sistemas cercanos o lejanos, además de la componente física, tiene una importante componente social, articulada en torno a la realización de diagnósticos compartidos, de planes de acciones conjuntos, al establecimiento de mecanismos de cooperación, a la realización de evaluaciones conjuntas de resultados y procesos. Repito, ¿con quién? ¿Con quién evaluamos en la ciudad si lo estamos haciendo bien o mal esta interrelación? La concepción tradicional de los flujos entre el mundo rural y el mundo urbano cataloga a la ciudad como una gran consumidora de recursos en sentido amplio y una enorme generadora de residuos. Residuos que muchas veces acaban en el mundo rural. A ello se une la creciente demanda de espacio para viviendas, infraestructura, localización de industrias, construcción de centros comerciales, etcétera, de ocio, o las demandas de espacios naturales, paisajes bien conservados, producción de energías renovables, gestión de recursos imprescindibles para la vida, como el agua o el aire. Y además, cuando vienen a vernos, como solemos decir muchas veces Paco y yo, nos dicen: no sabéis lo que tenéis aquí. ¿Cómo que no sabemos lo que tenemos aquí? Claro que lo sabemos, y por eso lo estamos manteniendo, ¿no? Evidentemente, esta concepción muestra un notable desequilibrio entre ambos tipos de áreas, que es importante cambiar, considerando la existencia de diferentes relaciones de interdependencias debido al intercambio de actividades económicas y a las conexiones entre zonas rurales y zonas urbanas. La saturación de las oportunidades de empleo en las ciudades ha ralentizado considerablemente el volumen e intensidad de las migraciones campo-ciudad. Esto es cierto. Frente a ello aparecen movimientos de retorno ciudad-campo relacionados con la búsqueda de una mejor calidad de vida, con las nuevas formas de trabajo posibilitadas por los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, con las jubilaciones, con el establecimiento de nuevas actividades productivas en el medio rural, con la llegada de nuevos habitantes procedentes de la ciudad que incorporan su propio sistema de relación y de valores, lo que estamos llamando neorurales, que es una palabra horrible, pero que así es como lo conocemos en Europa, los nuevos neorurales. La creación de una nueva institucionalidad para las relaciones sostenibles entre el mundo rural y el mundo urbano implica desarrollar procesos interconectados de gobernanza. Este concepto en general se refiere a una perspectiva innovadora en el proceso de toma de decisiones que se contrapone a los modelos jerárquicos de gobierno tradicional en los que los Estados ejercían el poder sin aprovechar el potencial de participación activa y comprometida con la sociedad. El objetivo de este nuevo enfoque, si somos capaces de ponerlo en marcha también en las ciudades, no es sustituir la acción legislativa y de gobierno, como me decían el otro día en un parlamento, sino revalorizarla, aumentando su legitimidad mediante la mejora de los procesos decisorios y la implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones. La gobernanza, al examinar las interconexiones entre gobierno, sociedad civil y sectores productivos, ambientales, sociales, culturales, etc., reconoce que gobernar un mundo cada vez más complejo requiere la creciente interdependencia de un elevado rango de interesados, cada uno de los cuales puede aportar un conjunto específico de habilidades, compromisos y recursos al paternariado, lo que estamos haciendo los grupos de acción local. Un paso más. Es lo que se denomina gobernanza multinivel, que también se ha hablado esta mañana y también lo ha dicho
el profesor y lo ha dicho Constantino. El análisis de la aplicación efectiva de estos mecanismos en el territorio permite distinguir dos cuestiones, el vertical y el horizontal. La gobernanza multinivel se refiere, como sabéis, a las relaciones de arriba y abajo. La gobernanza multinivel horizontal consiste en abrir la posibilidad de participar en los debates, a decisiones políticas y en decisiones políticas a actores no políticos de la sociedad. El desarrollo de ambas entre lo rural y lo urbano, repito, no es fácil. La gobernanza multinivel vertical implica una ruptura de la tradicional compartimentalización por competencias de ministerios, de consejerías, de gobiernos regionales, de gobiernos locales, etcétera, etcétera. La gobernanza multinivel para la sostenibilidad de las interrelaciones rural-urbano implica el diseño de un modelo organizativo y de toma de decisiones capaz de movilizar los recursos humanos e institucionales presentes tanto en el ámbito rural, que ya lo tenemos, como en el urbano, con el fin de crear estrategias participativas de toma de decisiones en las que estén representados los múltiples intereses, sector público, sector privado, sociedad civil, de ambos tipos de espacios en igualdad de condiciones y con el objetivo común de crear territorios y relaciones sostenibles. No puede ser que una sola obra de una ciudad que usamos muy a menudo haya costado más que todos los programas de desarrollo de España desde el año 90. Eso no es relaciones sostenibles. En las áreas rurales españolas, gracias a la iniciativa comunitaria LEADER, que ya se ha dicho, y que yo represento en nombre de todos los grupos de acción local, existe esta experiencia, con sus sombras y con sus luces, desde el año 90, donde fuimos capaces de intentar aglutinar en un aprendizaje social a todos los interlocutores, que no fue fácil. Sentar en una mesa a lo público y a lo privado, a los empresarios y a los sindicatos, a los colectivos sociales, a las asociaciones medioambientales, etcétera, y yo creo que esto deberíamos intentar hacerlo exactamente igual en la ciudad. Los programas gestionados por nosotros, por los grupos, a través del fomento y creación de nuevas redes, de nuevas actividades, de nuevos mecanismos de diálogos, de nuevas relaciones institucionales, estamos contribuyendo en lo que podemos a la reconstrucción de la base social y económica de la vida rural y estamos reforzando la integración social, el sentido de pertenencia de la población a su territorio y podría ser una buena referencia para considerarlo como posible itinerario también en el ámbito urbano. A su vez, estamos logrando que las dinámicas endógenas cooperen con las que se originan en el sector público y viceversa, y forzando la necesidad de crear nuevos mecanismos de interrelación y concertación entre administraciones públicas, introduciendo el papel de las áreas rurales en los procesos de decisión política y aterrizando las políticas sectoriales en el ámbito de lo local, que es donde yo creo que se deben hacer las políticas del territorio. Todo esto está suponiendo un interesante avance en lo que podríamos denominar la dimensión local del bienestar. Los cambios estructurales, y voy terminando, que proponen estos programas de desarrollo no son fáciles ni a corto ni a medio plazo. Llevamos 20 años y necesitamos todavía un nuevo periodo para acabar de consolidar nuestra labor en el territorio, pero en este nuevo periodo deberíamos ya de intentar, que es lo que nos ha traído aquí, llegar a lo urbano. Al contrario, implican modificar tendencias históricas que no son fáciles, emprender procesos a largo plazo, con horizontes a veces inciertos. Por eso esta labor educativa y de inmersión de la sociedad local en el futuro de su territorio va mucho más allá de facilitarles el acceso a formación e información. Los paternariados incorporan capacidad de toma de decisiones y corresponsabilidad sobre las decisiones tomadas, o lo que es lo mismo, capacidades y compromisos simultáneamente entre todos. No debemos olvidar que para que este enfoque participativo sea efectivo, las interrelaciones, las singularidades y las especificidades de las zonas rurales y de las zonas urbanas deben ser reconocidas y aceptadas como tales por sus habitantes y por los agentes sociales, económicos, políticos, presentes en los mismos dentro de dinámicas de solidaridad, de cohesión y de respeto mutuo. Para ello, es importante regular los espacios de confluencia y las posibilidades y límites de actuación entre unidades territoriales, haciendo suyos aspectos como concertación,
programación negociada, partenariado, cultura emprendedora y visión estratégica y prospectiva. Podemos concluir resaltando la enorme importancia de que los territorios puedan formular planificaciones y actuaciones con capacidad de ser gestionadas autónomamente. Para ello son necesarias estructuras flexibles, capaces de definir los ámbitos territoriales, idóneos para resolver las distintas problemáticas y de estructurarse en redes de cooperación y coordinación con otras estructuras similares o de mayor dimensión territorial, además de una administración más accesible que ponga en valor las ventajas de la gestión de proximidad. En España tenemos un ejemplo nuevo, la Ley de Desarrollo Rural Sostenible para el Medio Rural. No igual, pero parecida a algunos aspectos de la ley de Finlandia, de Inglaterra, de Francia o de Alemania. Ley que está sirviendo también para poner en marcha los grupos de acción local en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, en Brasil, en Chile, etc. Esta ley sí habla de la interrelación rural-urbano, pero cuando la fuimos a defender al Congreso de los Diputados, alguien dijo, es que ustedes son muy pocos, es que hacer una ley para un tercio de la población es una ley para muy pocos. Sus señorías no entendían que esta ley es sobre todo para el mundo urbano, aunque sea ley para el desarrollo rural sostenible del medio rural. Porque sacando adelante el medio rural estamos hablando de favorecer los intereses del medio urbano. Ley que estamos poniendo en marcha en España, ley que dice que los territorios elaborarán sus propios proyectos de desarrollo y que es una ley además en la que la sociedad civil tiene voz y voto a la hora de definir si está de acuerdo cómo se está aplicando la ley y que las comunidades autónomas están llevando a cabo junto con los territorios. Termino. A mi forma de entender de la red española, de los grupos de acción local, que no es fácil, repito, creo que algunas de las tendencias que avalan la necesidad de la interrelación rural-urbano, ciudad-campo, como lo queramos llamar, podrían ser, como se ha dicho aquí ya, la interdependencia de los modos de vida rural-urbano, y eso ya no lo podemos negar. No solo porque en televisión alguien diga que le gustan las alubias del pueblo o el chorizo de pueblo, sino porque realmente la interrelación rural-urbano es una realidad en cualquiera de nuestras regiones. Porque el incremento de los procesos de mercantilización y consumo social del mundo rural por parte de los habitantes del mundo urbano y del mundo urbano por parte de los habitantes del mundo rural es una realidad, es otra realidad. La necesidad de ampliar el concepto de sostenibilidad para incluir dimensiones económica, social, cultural, institucional y de gobernanza en lo rural y en lo urbano también estamos de acuerdo. Porque hay un desequilibrio existente todavía en los actuales flujos rural-urbano. Porque se está creando una ausencia de identidad de los espacios periurbanos que se convierten en espacios vacantes, carentes de funcionalidad, con un valor basado en la expectativa de resignación de uso alrededor de las ciudades, que yo creo que la ley también lo contempla, también lo ha dicho Eduardo, hay que darle un carácter muy importante a las zonas periurbanas. Repito, la ausencia de una institucionalidad que regule la interrelación entre lo rural y lo urbano, asentada en procesos de gobernanza, que desarrolle mecanismos de relación equilibrados, sostenibles y basados en la cohesión y el respeto mutuo entre ambos tipos de espacio, nos debe llevar a trabajar. La ausencia de tradición en el establecimiento de partenariados públicos-privados que sean representativos de las realidades rural y urbana y que como tales sean capaces de dar respuestas diferenciadas a la problemática y expectativas territoriales. El escaso conocimiento y la falta de aplicación de instrumentos sociales para regular unas relaciones sostenibles rural-urbano. La tendencia que todos tenemos a considerar los límites administrativos del territorio como delimitadores de espacios estancos, sin reconocer los atributos, singularidades, especificidades y posibilidades de intercambio real entre todos los territorios, entre los rurales con los rurales, de los urbanos con los rurales o de los urbanos con los urbanos. La falta de conexión con las demandas locales entre lo rural y lo urbano, la creciente simplificación de los territorios y de sus conexiones, la aparición de iniciativas de revalorización de los espacios periurbanos, como ya he dicho, el déficit de investigación sobre este tema de cómo podemos interconectar lo rural y lo urbano y la ausencia de mecanismos para propiciar organizaciones inteligentes con capacidad para aprender. Termino. La relación rural-urbano carece de una institucionalidad
compartida que les permita reconocer la multifuncionalidad de las actividades que se desarrollan en ambos espacios, la misticidad de usos o la relevancia de los flujos de interacción existentes. Por eso es imprescindible crear una nueva institucionalidad capaz de gobernar la complejidad, evitando la gestión tradicional basada en la fragmentación y el solapamiento institucional. Lo que estamos haciendo aquí hoy, el debate rural-urbano, es una buena oportunidad de reflexionar, definir metas, unir fuerzas, incentivar compromisos públicos y privados con enfoque territorial, desarrollar mecanismos de cooperación interinstitucional y transversal, crear una nueva institucionalidad, promover el desarrollo sostenible en términos sociales, culturales, económicos, ambientales, de gobernanza y especialmente de compromisos compartidos. Si así lo hacemos, ese 54% de ciudadanos que hemos decidido seguir viviendo en el mundo rural y que estamos conservando en el 92% del territorio y creando el 53% de empleo, lo tendremos más fácil para el siguiente periodo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al señor García Bermúdez. Muchas gracias también al profesor Moyano. Después de las intervenciones en esta sesión se abre, como es lógico, un pequeño coloquio para que, si ustedes lo desean, puedan intervenir también, hacer las consideraciones que crean oportunas. Así que no tienen más que pedir la palabra. Muy bien. Vamos entonces concediendo la palabra, según van pidiéndola, también la tendrá el director Contastino. Primero, don Rufato Clodovaldo, presidente del Parlamento regional del Veneto, Italia. Sì, grazie. Innanzitutto un ringraziamento all'Assemblea dell'Estremadura e al suo Presidente per l'organizzazione di questo evento e la splendida ospitalità. Un apprezzamento anche la piena adesione alla proposta di costituire questo gruppo di lavoro dedicato alle questioni dello sviluppo rurale e del riequilibrio tra sviluppo rurale e sviluppo urbano. Io voglio così presentare un attimo il contributo dell'Assemblea regionale del Veneto de la Asamblea Regional de Veneto a este debate. La questione della salvaguardia della realtà rurale e di adeguate politiche di sostegno allo sviluppo del mondo rurale è oggetto di studio e di propuestas desde hace ya más de medio siglo, y esto otros lo han dicho ya. De todos modos, reconociendo los progresos que se han tenido lugar, no se puede disponer de instrumentos de intervención adecuada. La Comisión Europea, en su comunicación y el Pacto de 2010, plantea intensamente la cuestión del desarrollo rural, proponiendo en el objetivo 3 un desarrollo territorial equilibrado, la necesidad de sostener la ocupación rural y preservar el tejido social de las zonas rurales, mejorar la economía rural y promocionar la diversificación, favoreciendo también la diversidad estructural de los sistemas agrícolas. Por lo tanto, se comparte la asunción de una actividad específica de la CARRE en este asunto, con la constitución de este grupo de trabajo que, desde luego, pone en juego nuestra responsabilidad como Asamblea Regional y las actividades de iniciativas específicas. También se comparten los objetivos y las actividades propuestas por el presidente Juan Ramón Ferreira Díaz para este grupo de trabajo. La Asamblea de la Región Veneto participa en esta primera actividad de brainstorming, de tormenta de ideas, y considera que puede realizar una primera contribución proponiendo un trabajo realizado por la OCSE sobre el desarrollo rural y su gobernanza, presentado en primavera de 2010, precisamente con referencia a la realidad de nuestra región. Se considera interesante y útil, tanto por la relevancia de las informaciones adquiridas con rigurosos métodos científicos como por los sistemas ofrecidos, en la propuesta de intervenciones y acciones que se deban realizar y su gobernanza. Este estudio lo entregamos para que lo consideren ustedes y para que lo valoren sin pretender presentarlo aquí. Consideraron de todas maneras que puede ser útil en esta primera fase llegar a algunas reflexiones con referencia especial a la
especificidad de nuestra región. El modelo de desarrollo del Véneto se basa en una estrecha distribución de asentamientos productivos y centros urbanos. De su economía hasta desde los años 60, esencialmente es agrícola, y Véneto sigue conservando un carácter de fondo. Esto se debe al hecho de que el proceso de industrialización se ha basado en una miríada de pequeñas y medias empresas localizadas en el interior. Durante el crecimiento, una contribución importante ha sido suministrado, aunque en menor medida, por los trabajadores agrícolas del espacio, por el espacio rural. Entre agricultura e industria se ha creado un estrecho vínculo favoreciendo la cultura de la población, por lo cual el trabajo de los campos representa una actividad que está apoyando la actividad de la economía. El desarrollo económico no se ha traducido en un éxodo rural, porque la difusión en el territorio de la pequeña y mediana industria ha permitido ahorros de tiempo en los traslados entre la casa y el puesto de trabajo, y no ha requerido importantes intervenciones sociales y públicos, y los conflictos han quedado muy atenuados. El sistema de asentamiento difuso es lo que caracteriza a la región, sobre todo la parte central. La población del Véneto tiende a distribuirse en el área central, pero al mismo tiempo también desplazarse por su interior, desde áreas muy pobladas en las provincias centrales hacia las áreas limítrofes, que tienen menor asentamiento. Por el contrario, las áreas periféricas de llanura están caracterizadas por una menor densidad demográfica. La región presenta también algunas peculiaridades que la diferencian y la distinguen, como la de extenderse desde los Alpes hacia el mar, englobando toda la amplia llanura aluvial e importantes grupos de colinas, acentuando los caracteres que la diferencian de otras regiones. El concepto de ruralidad, sobre todo de desarrollo rural, implica, por lo tanto, una lectura del espacio en tres dimensiones: territorial, multisectorial y dinámica. Estas notas sintéticas, que no pretenden en absoluto ser exhaustivas, proponen una realidad estructural y rural que consideramos bastante particular y que desde luego implica ciertos estereotipos técnicos sobre la realidad rural y su relación con la urbana. La reflexión consecuente a la que hay que llegar es compartir los elementos comunes que se comparten para que definan la realidad rural y también su especificidad, porque estos son un valor, y sobre todo que las líneas de intervención que se definan consecuentemente permitan acciones destinadas a la especificidad. Si esto no existiera, también lo que se define como ayuda o apoyo correrá el riesgo de ser un vínculo más que una oportunidad. La especificidad que caracteriza las diversas áreas rurales y las relaciones con las correspondientes áreas urbanas también plantean el problema sobre las políticas y los correspondientes instrumentos financieros de intervención. El desarrollo de las áreas rurales hasta hoy a escala comunitaria, y por lo tanto creo que se puede definir también como a nivel de ayudas de Estado, se ha realizado en el ámbito de políticas e instrumentos derivados de las políticas, instrumentos y recursos que han llegado al sector agrícola. Pero este planteamiento corre el riesgo de haber producido ineficacias tanto en cuanto a los regímenes de apoyo como en el conjunto del desarrollo de las áreas rurales. Quizá haya que pensarlo de nuevo. En el ámbito de la afirmación progresiva del concepto de los instrumentos de llamado desarrollo integrado, quizá imaginado para poner transparencia en la política, en los instrumentos financieros, así como las políticas e instrumentos financieros para el desarrollo de las áreas rurales y para el ambiente, hay que replantearlo. La falta de transparencia y, por lo tanto, de definición de medidas específicas corre el riesgo de crear vínculos más que oportunidades. Esto presupone un razonamiento honesto sobre la programación financiera y sobre el reconocimiento justo del sector agrícola y agroalimentario, de su papel en el ámbito económico, al mismo tiempo que en otros sectores económicos, y ya no solo como custodia del territorio y del ambiente.
La programación es un instrumento que, sobre todo para las áreas rurales, permite identificar objetivos e intervenciones específicas destinados a las exigencias reales del desarrollo del territorio. Una programación, por tanto, desde lo bajo, que aplique instituciones y cuerpos intermediarios y fuerzas económicas, representará, desde luego, la posibilidad de definir políticas y los correspondientes instrumentos para su gestión. La programación no se debe considerar como un vínculo de naturaleza administrativa para acceder a las ayudas, sino como un instrumento para dar eficacia y eficiencia a la actuación pública administrativa y la de los operadores. Por lo tanto, es importante la gobernanza y la valoración de las diferentes experiencias a escala experimental, como por ejemplo la de los grupos de acción local en el ámbito de los proyectos líder. En este contexto hay que identificar el modo para dar un papel justo y eficaz a la capacidad de actuar en las asambleas de las regiones, sobre todo en cuanto a la fase ascendente de la formación y de los instrumentos de programación legislativos. Bajo esta óptica hay que reforzar y cualificar también la función de control que es propia de las asambleas regionales. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Parlamento Regional del Véneto. Bien, ahora pide la palabra don Giovanni Andrea Lignani Marchesani, vicepresidente del Parlamento Regional de Umbria. Grazie, mi associo ai ringraziamenti del Presidente del los agradecimientos del presidente del Consejo General del Véneto por esa iniciativa en una región ante la que nuestra pequeña región se siente especialmente vinculada por las realidades comunes que la diferencia, sobre todo la cultura del tabaco, que es la base de nuestras dos economías. Voy a tratar de hacer una contribución lo más breve posible, explicando la experiencia de esta entidad regional dentro de lo que son las regiones de Europa. El tema del seminario de hoy al que el Consejo en el que participamos como región de Umbría, como corazón de Italia, de manera muy importante, y su conformación territorial es un espacio rural muy apreciado, capaz de ofrecer un alto nivel de calidad de vida. Todo el territorio regional, de hecho, sobre la base de la metodología de la zonalización realizada por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico en el Desarrollo Rural 2007-2013, en la región de Umbría se puede clasificar como rural. Y además, con sus 92 municipios, Umbría presenta un modelo de asentamiento urbano de tipo difuso. Y todo el territorio de Umbría está caracterizado por la presencia de numerosos centros de nivel medio y de un tejido conectivo de pequeños centros inmersos en un contexto de altísimo valor histórico, paisajístico y ambiental. La armonía y la integración que a lo largo de los siglos se ha formado a través del hombre es un elemento decisivo, con lo cual se puede reconocer a Umbría como un elemento característico de su identidad. El desarrollo y la promoción del contexto local para poder afrontar las disparidades infraestructurales y económicas de las zonas rurales con respecto a las urbanas, la promoción de la integración entre espacio rural y espacio urbano y el conocimiento del mundo rural como valor social y cultural irrenunciable siguen, por lo tanto, siendo objetivos prioritarios para nuestra región. En el ámbito de las principales promociones regionales se ha definido un objetivo, que es el recurso Umbría, con lo cual se entiende la valoración del conjunto de recursos ambientales, culturales y territoriales. Durante los próximos años, nuestra región solamente podrá consolidar una realidad y una imagen de calidad que caracteriza su medio ambiente, las ciudades, los servicios, la forma de vivir social y, por lo tanto, también la receptividad y la promoción, tutelando y valorando un territorio que está caracterizado por una gran vivacidad de empresariado agrícola, artesano y comercial. En el artículo 3 del Tratado de Lisboa se define la cohesión territorial como objetivo explícito de la política de cohesión futura. La importancia de la cohesión territorial se ha puesto de manifiesto en los orientamientos estratégicos comunitarios en materia de cohesión adoptados por el Consejo en 2006, según los cuales la promoción de la cohesión territorial debería formar parte de los esfuerzos destinados a garantizar
que todo el territorio europeo pueda contribuir a lograr los objetivos de la Agenda para el Crecimiento y la Ocupación. La crisis actual, con sus impactos territoriales asimétricos, ha aumentado la importancia de la cohesión territorial de la Unión Europea y la discusión de este concepto ha adquirido una gran importancia. Por eso, en octubre de 2008, la Comisión Europea adoptó el Libro Verde sobre la cohesión territorial, poniendo en marcha, en este sentido, políticas que implican un amplio debate público, del cual ha surgido ya la cohesión territorial de los territorios basándose en los recursos territoriales. Los tres elementos básicos para lograr este objetivo, como ya es sabido, encuentran su síntesis en lo siguiente. En primer lugar, la concentración, luego la conexión y la cooperación. Se trata de conceptos que han encontrado un amplio apoyo en el debate europeo, hasta el punto de que se puede afirmar que no solo la cohesión territorial sirve sustancialmente para la cohesión económica y social, sino que además constituye un concepto horizontal más amplio sobre la base de todas las áreas políticas y de todos los niveles administrativos. Bajo esta óptica hay que destinar especial atención a las zonas rurales. Si bien el aspecto comunitario ha contribuido significativamente al crecimiento del área rural, hace falta un desarrollo más específico a escala europea. Y después de las turbulencias económicas de los últimos años, es necesario que se adapte esta política para poder afrontar los nuevos desafíos, presentando sobre todo las prioridades que resultan ahora más importantes. Sobre todo, un crecimiento inteligente para desarrollar una economía basada en el conocimiento y la innovación, un crecimiento sostenible para promocionar una economía más eficaz bajo el perfil de los recursos, más verde y más competitiva, crecimiento inclusivo para promocionar una economía con una alta tasa de empleo que favorezca la cohesión social y territorial. Hay una opinión que está compartida en la Unión Europea y es que se debe llegar a un número limitado de objetivos principales para el 2020 y que estos deben reflejar el tema de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, deben ser también mensurables y reflejar la diversidad de las situaciones de los Estados miembros y basarse en 5 cuestiones. El 75% de las personas de edad entre 20 y 64 años debe tener un puesto de trabajo. El 3% del PIB de la Unión Europea se debe invertir en investigación y desarrollo. Luego, la tasa de abandono escolar debe ser inferior al 10%, con un 40% de jóvenes licenciados y 20 millones de personas menos debe haber 20 personas menos con riesgo de pobreza. Hungría trata de hacer su parte para llegar a estos objetivos delineados en la nueva estrategia de Europa 2020, partiendo de una posición mejor de la media de las regiones italianas en los 5 objetivos. Pero hay una problemática que se presenta hoy para conseguir esta política de cohesión que también se amplía a otras áreas fuera de las vías de desarrollo. Hace falta fuertes empujes a esta política para que llegue a todos los puntos y no solamente a los países menos desarrollados de la Unión. Por lo que respecta a Italia, y con los desilusionantes resultados de la última década por la falta de convergencia en el desarrollo del Mezzogiorno en cuanto a la media europea, es necesario continuar una política de cohesión que se amplíe a todos los Estados miembros. Hungría sostiene, en relación con todo lo que se ha dicho sobre las regiones, que hay que llegar a una política de cohesión en todos los Estados europeos y por lo tanto no se puede asociar a un empuje reformista que solo trata algunos aspectos, sino que hay que aplicar todas las mejoras necesarias en coherencia con todo lo que se ha informado en la agenda para una cohesión política reformada. Es necesario cambiar la gobernanza y por lo tanto evitar una fragmentación excesiva de las intervenciones en cuanto a estos objetivos. Por lo tanto, deberíamos tratar sobre todo de conseguir un desarrollo de la economía del conocimiento como elemento cualificativo de las políticas regionales, financiando al mismo tiempo los objetivos de innovación y del sistema productivo, donde el motor de la economía verde debe desempeñar un papel decisivo. La región es muy consciente de las dificultades que supone el sector rural. Y en el 2011 se han preparado una serie de actuaciones para fomentar el trabajo entre la juventud. También se está fomentando más la investigación y se trata de favorecer
un mayor número de intervenciones, el mayor número posible de intervenciones, saliendo de la lógica que había hasta ahora de llegar a objetivos solamente a través de los fondos europeos, sino que se trata ahora de individualizar y que las fuentes de financiación vengan de varios lugares. La diferencia entre zonas económicas y rurales es necesario promocionarla y hay que intervenir sobre todo en infraestructuras, así como aplicar una banda larga de asistencia al mundo rural. También se realizarán acciones directas en otras actividades, no solamente la agrícola, como por ejemplo la recreativa y la social. Se trata de suministrar una contribución seria, abierta incluso a escala europea, que se refleje, como se ha reflejado en las intervenciones de esta mañana. Es decir, una serie de intervenciones con grandes repercusiones en el ámbito político, económico y social. Muchas gracias. Scusate la voce che è bassa per la bronchite. Perdone mi voz que es un poco baja por la bronquitis que tengo. Del Parlamento de la Umbria. Tiene la palabra ahora don Roger Norlund, presidente del Parlamento de las Islas Alba. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for the kind invitation for us to be here. Muchísimas gracias por su amable invitación. Åland Island and Finland has been member of the Finlandia, European Union for about tenemos nuestra propia 16 opinión. years now. Hemos trabajado en los últimos Åland 6 Island is a años. very small-scale society. En nuestra zona tenemos una sociedad We were a very pequeña afraid escala. when we became member what Y should cuando happen, nos convertimos en miembro out de in the CARRE, countryside and in the éramos un poco archipelago reticentes a lo que with podía our ocurrir small-scale debido a nuestra producción a units. pequeña escala, nuestra But pequeña unidad. during those years we have Pero durante learned estos some años hemos aprendido lessons that algunas can be lecciones muy useful. importantes que pueden ser muy And útiles. one of them is Y una de that ellas es que the European Union la Unión and its Europea programs, they are y sus very programas important, son and muy it's very important importantes. to use them. Es muy importante and the hacer buen possibilities uso they de give. ellos But y de las one thing posibilidades que that pueden is darnos. perhaps even more Y algo además important que is puede ser aún más the importante consumer and the es market. que los consumidores y el And mercado I will give you some examples to give you a picture. pueden ser también algo muy importante. When we Me became gustaría member of dar the algunos European Union, factores. Cuando nosotros nos convertimos the en farmers of miembros de Åland la Unión Island, they Europea, got subsidies. nuestra región They consiguió were paid to cut down their apple trees. subvenciones de la Unión Today, Europea 16 years later, y hoy, 16 años más growing tarde, apple is one of the most profitable business you can do at Åland hemos Island. conseguido Because hacer the market de nuestro mercado un in mercado Finland muy competitivo. said that Y el we mercado like en the Finlandia, apples that are grown at Åland Island, sobre todo and aquel que ha recibido because más subvenciones, que es concretamente and la therefore producción de manzanas now a very y de productos profitable agrícolas, So ha it conseguido shows the convertirse power en that un the negocio consumer and muy, the muy market and the importance of the beneficioso. market. Y hemos conseguido posicionarnos en el Another good mercado. example was given Otro by buen my ejemplo, colleague por Marina ejemplo, Olm es el que nos just dio mi compañero Marin Kuhl today. cuando hablábamos con él hoy. Today it's, if you go in the shop Es que, por ejemplo, in hoy Holland, it's very difficult en to Holanda buy ecological wine es difícil because comprar vino the demand ecológico, is puesto bigger que la than the supply demanda es for the mayor que la moment being. oferta. And that also tells us something about Y esto the también future nos for dice the wine algo sobre el production futuro in para Europe, la producción del vino en Europa and the consumers, y también sobre las actividades de los opinions about consumidores what y they las want to opiniones de buy- los consumidores buy sobre lo in que the quieren future, comprar in the en el future. futuro. And I have learned during También hemos aprendido durante those este days tiempo that one of your biggest problem here que uno is de los mayores problemas tobacco production, es or la the grow- producción grow- del tobacco. tabaco. But it's El also, cultivo del tobacco is tabaco. also a problem for us in the Pero el northern tabaco countries. también es un problema para nosotros, para los países del When I norte. was young, Cuando yo era joven, most of the young people la mayor smoked. parte de los Today jóvenes I'm doing everything fumaban. to Y hoy se está haciendo prevent my children todo lo from posible smoking. para que los I'm jóvenes paying them no a lot of fumen. money to not smoke. Se está gastando So I think mucho that dinero is, para no fumar. in the long run, that is the biggest problem Y esto for puede the, convertirse en un gran problema para las economías y new para la ideas that agricultura. are among the Y consumers. seguro que seguro sabe muy bien de lo que estamos hablando. The headline for today is, El the título balance de between hoy urban and es el rural equilibrio entre lo areas. rural y lo urbano. But I think one Pero of the opino big problem is que uno de perhaps los grandes o los mayores the division problemas that es we la have división within que the se ha rural areas. creado At least we dentro de have las noticed zonas that rurales. in our society, in Åland Island. Y esto no se puede permitir en nuestras sociedades. Some of the people in the rural sides, they have, Algunas de las are very personas fast to adopt new ideas. de las zonas rurales tienen nuevas ideas, Must also admit
Pero tenemos que admitir que en ocasiones se les opone, se les colocan muchos obstáculos. Hay muchísimos opositores dentro del propio entorno rural. Hay algunos empresarios que tienen éxito, pero cuando estos empresarios de las zonas rurales tienen éxito, en muchísimas ocasiones se les cortan los vuelos y es imposible, muy difícil, que estos empresarios que tienen éxito consigan establecerse en las zonas rurales. En ocasiones, muchas personas dentro del entorno rural la misma cosa la ven como una oportunidad y otros como una debilidad. Lo tercero que hemos aprendido es que cuanto más rápido te muevas, mejores beneficios vas a conseguir. En los 90, en nuestro caso, tuvimos una buena economía y podíamos apoyar un proceso de cambio en las zonas de las Islas Åland. Pero tenemos que ser honestos y tenemos que saber que si queremos cambiar, tenemos que trabajar y tenemos que apoyar a nuestros territorios. Y hay regiones que no se desarrollan. Hay regiones que no se desarrollan muchas veces por culpa de las propias personas que están viviendo en esas zonas. Tenemos muchísimo que aprender unos de otros, pero en toda Europa. Por lo tanto, lo que quiero enfatizar aquí, lo que quiero subrayar, que tenemos que entender lo que quieren los consumidores para el futuro y que quiere el mercado para el futuro. Tenemos que preverlo si queremos tener éxito. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mr. Nordlund. Tiene la palabra el señor de la Motte, diputado del Parlamento Wallon. Oui, merci Monsieur le Président, et en m'associant en remerciement des uns et des autres pour l'accueil. Mr. President, I do agree with the acknowledgements by previous speakers. I would like to thank the region of Estremadura for their kind invitation. I think that I don't have an organized just note here about what we have learned, but we think that our development is related to yours because they need to be born by the balance, a balance which must be just for the benefit of everybody. Confronto tra gli uni e gli altri. Between ones and the others. I have heard algunos que defendían la ruralidad, que hacían alegaciones para la ruralidad, y creo que debemos desarrollarnos unos y los otros. Quería prohibir esa diferencia, esa división que hay entre que tengamos de un lado la urbanidad, el mundo urbano y el mundo rural. Tenemos que desarrollarnos en conjunto y desarrollar las actividades económicas de promoción de la ruralidad. Me ha gustado muchísimo la presentación del señor Constantino sobre el clustering y la sinergia, porque tenemos regiones que vienen de horizontes distintos y que tienen proyectos en común, actividades en común. Y modular, hacer unos clústeres en esa perspectiva es bastante interesante, porque hay un intercambio de información y de buenas prácticas para nuestra gobernanza. Quería también atraer vuestra atención sobre el hecho que poco importa lo que pensamos, vamos a asistir a una vuelta hacia las ciudades en la organización de la ordenación del territorio, sobre todo relacionado con los problemas de la energía, problemáticas de la movilidad, las inversiones importantes que van a ser hechas en los transportes públicos, porque son impactos que tienen su importancia, y vamos a tener
una atención cada vez más fuerte sobre el impacto del medio ambiente de nuestras actividades, emisiones de gases, efectos invernaderos, y vamos a llegar a un sistema de reconcentraciones en ciertos lugares, y vamos a tener que evitar que haya un abandono de ciertas zonas rurales y intentar trabajar un desarrollo rural sostenible en ese sentido. He apreciado muchísimo el hecho que hemos escuchado al representante de la Comisión Europea, porque ha subrayado que la política de la PAC tienen que ser una política de cohesión territorial gracias a las producciones locales y agroalimenticias, y tenemos que hacer una mejor coordinación entre los fondos FEDER y los fondos de política común para conseguir multiplicar las acciones que tenemos que hacer sobre la ordenación del territorio. El territorio es una riqueza y nunca lo hemos entendido como tal, pero el espacio es una dimensión importante. Quería también subrayar dos elementos que van a ayudar a salir de nuestras dificultades, que son el capital humano y la formación. Tenemos que desarrollar el potencial, nuestro potencial que tenemos ahí, y no olvidar todo lo que es la investigación y el desarrollo para llegar al Tratado de Lisboa, y tener esa reflexión, ese planteamiento de buscar un desarrollo que sea equilibrado entre las actividades de nuevas tecnologías, pero también en el agroalimentar, porque es una de las capacidades del mundo rural que tenemos que desarrollar. Me gustaría insistir en esa necesidad de equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano para evitar de tener una lucha, porque si uno se desarrolla el otro no se va a desarrollar, no, pero tener la idea que si uno se desarrolla el otro también se desarrolla. Muchas gracias. Merci, Monsieur Delamotte. Bien, ahora ya tiene la palabra señor Costantino. Well, the few things that I wanted to say, I think, have been said right now by Mr. Lamotte. Thank you for the position you have put forward. Voglio comunque ringraziare per la sua posizione e per i commenti. Il signor Mogliano ha anche detto, il professor Mogliano ha anche detto che ho ancora molto lavoro da fare. Quello che posso dire è che non è la prima volta che ascolto queste parole. So che abbiamo già trattato questo aspetto a Santiago de Compostela in maggio, ed è vero che in quel momento non so se si è giunti a un accordo, però stavamo lavorando su questo e siamo consci della problematica. Ovviamente esprimere altri punti di vista è un punto di forza, e mi piacerebbe anche dire che non mi è piaciuto per niente questo problema di cambiare di direzione generale, di ministero, e che talvolta non abbiamo trovato le migliori persone. Y un poco hemos tenido que aprender por nosotros mismos cómo trabajar. Y bueno, tengo que decir que con esto pues, no estoy para nada cómodo. Pero algo que me gustaría comentar. Hoy estamos hablando sobre territorios, algo que representa el 92% de Europa, de la superficie de Europa. Y hay evidencias claras que dicen que estos territorios no podrán salvaguardarse si no hacemos un esfuerzo coordinado por todos. Tenemos que reforzar las políticas y tenemos todos que tener la misma estrategia común, sobre todo dentro de la estrategia 2020. Tenemos que combinar nuestras fuerzas para ser capaces de llegar a cumplir nuestros retos. Tenemos que ser coherentes, tenemos que tener una integración estratégica y tenemos que ser capaces de trabajar en la misma dirección, teniendo en cuenta que todo está interconectado. En cuanto al dinero,
Y tenemos que hablar de ello, por supuesto. Hay que hablar del Bill Metal. Puesto que cuando hablamos de la otra parte, cuando hablamos para un público que son agricultores, lo que nos dicen es: oye, estás llevando todo el dinero del sector para hacer cosas que no están todas relacionadas con nuestro sector. Y nos preguntan: ¿por qué os lleváis nuestro dinero para otras cosas? Y en ocasiones pues hay que poner sobre la mesa algunos aspectos que no nos gustan. Permítanme decirles que las políticas nacen para cumplir necesidades. Y en ocasiones hay también que dirigirse o enfocarse hacia algunas partes importantes, pero muy diferentes de la sociedad, que al final van a tener un resultado positivo. Y esto nos lleva al segundo lugar de la PAC. Trabajar con una financiación nacional y privada. Y ser capaces de dar fortaleza a un sector, pero allanando el camino entre todos los demás. Y tenemos que prestar especial atención a las necesidades de aquellos que están en zonas, podemos decir, infradesarrolladas, o que no consiguen desarrollarse tan rápido como las otras. La importancia de los aspectos medioambientales es algo fundamental. No podemos olvidar el cambio climático, no podemos olvidar la biodiversidad, la gestión de las aguas, la gestión de los residuos. Esto es muy importante y esto se refiere al segundo pilar de la PAC. El 40% de recursos son para esto. Imagínense cómo estaríamos si no lo hiciéramos. Les invito a que visiten una zona, que es la de que yo provengo, donde allí no se ha hecho ningún tipo de inversiones relacionadas con gestión de residuos ni con cambio climático. Tenéis que ver cómo está aquello. Tenemos que mantener nuestro entorno, nuestras tradiciones. Tenemos que mitigar los efectos adversos del cambio climático y de todo lo que estamos sufriendo. Tenemos que arrimar el hombro a la estrategia europea. En cuanto a los errores, bien, permítanme decir que tengo la impresión, después de haber escuchado a algunos colegas, podemos decir las experiencias, que los grupos de acción local en los últimos años no han sido, vamos a decir, los mejores, sobre todo en algunos países concretos. Sobre todo zonas donde no hay tradición de trabajar con grupos de acción local. Por tanto, intento llevarme una idea general y pensar si esta es la mejor manera de trabajar. Permítame decir también algunas cosillas al respecto. En primer lugar, los grupos de acción local no deben ser quizás tan ricos, por así decirlo, con tantos recursos como lo fueron anteriormente. En ocasiones se han extralimitado en sus funciones. Y en otras regiones, además, parece que hace falta darles un empujón. En nuestro mundo actual tenemos una amplia gama de gobiernos locales, de modelos de gobiernos locales, de cooperación local entre personas y organizaciones, entre actores, muchísimos entes que están trabajando, que están moviéndose, en ocasiones un tanto de manera demasiado descoordinada. Y tenemos que desarrollar una estrategia de desarrollo que coordine a los fondos, que coordine a los actores y que hagan todos trabajen conjuntamente. Esto sería lo más importante. Crear condiciones duraderas para que estos grupos trabajen en grupo. Ya que no le llamemos grupos en plural, que todos sean un ente, que todos trabajen juntos, sepan coordinar los recursos que tienen. Este sería el gran reto. Que deje de haber tanto grupo, tanta fundación trabajando a su modo. De mismo modo, tenemos que comprender que tiene que haber una flexibilidad
entre diferentes entes, entre diferentes instituciones. Es la única manera de remar en la misma dirección. Será la única manera en la que nos vamos a fijar un objetivo y seamos capaces de llegar todos juntos y a la vez. Permítame también decir, me gustaría también resaltar que necesitamos un nuevo enfoque, una nueva manera de ver y hacer las cosas para poder llegar a concluir el desarrollo de zonas de la Unión Europea. Que todas las regiones de la Unión Europea se conviertan en buenos miembros de lo que hemos llamado anteriormente partenariados, para trabajar juntos, para conseguir los mejores resultados. Llamémosle políticas de cohesión, políticas de desarrollo. Por supuesto que hablamos de equilibrio, de cohesión, de desarrollo, llamémosle como queramos. Pero tenemos que trabajar todos a la vez, con los mismos esfuerzos, remando juntos en la misma dirección, creando una buena sinergia. Por supuesto, con cohesión, pero esta cohesión se puede entender de muchas maneras distintas. Y espero que podamos continuar con la discusión y que obtengamos resultados. Ahora mismo estamos escuchando y vamos a regresar a Bruselas, donde vamos a continuar discutiendo, donde el profesor Moyano también va a estar con nosotros, igual que estuvo en Santiago. Osuano también estará allí para levantar acta. Muchas gracias. Muy bien. Thank you, señor Constantinou. Pues bien, si no hay ninguna petición más, he de comenzar recordándoles que el almuerzo de trabajo será a las 13:30 en el parador que se encuentra cerca de este Parlamento. Termino en nombre del presidente de la Asamblea de Extremadura y de la Mesa, agradeciendo especialmente la presencia del presidente de la CALRE, señor Nazario Pagano. Muchas gracias por su presencia. La presencia de la presidenta del Parlamento de Asturias, del presidente del Parlamento del Véneto, vicepresidente del Parlamento de Umbría, vicepresidenta del Parlamento de Cantabria, presidente de las Islas Allan, los señores ponentes, representantes de las diversas instituciones, de la Junta de Extremadura, de las diputaciones, de los colectivos sociales, políticos, etcétera, que han estado hoy aquí. Les agradezco vivamente, por tanto, su presencia. Creo que las jornadas han tenido un interés extraordinario con su participación y con sus intervenciones. Nada más. Muchas gracias, por tanto, a todos ustedes. Muchas gracias.